La palabra tiene poder. Hay que reelegir el programa, el proyecto. No voy a hablar de elecciones, pero la palabra tiene poder. Y por eso el señor Álvaro Uribe sí gobernó en Antioquia y en Colombia con narcoterroristas. Le recojo la palabra al señor Trump. Y entonces el señor Trump, ¿qué está haciendo con los amigos de los narcoterroristas colombianos? Pregunto yo. Porque narcoterrorista es el que exporta cocaína y mata en masa colombianos en Colombia. ¿Y quiénes eran esos? A esos que se hizo un proceso de paz que yo he respetado. A eso le llamo, a esos políticos que gobernaron con gente que exportaba cocaína a Estados Unidos y mataba en masa colombianos en Colombia. Yo le llamo gobernanza paramilitar. Lo que está criticando Trump cuando habla de narcoterrorismo es lo que sus amigos reciben en sus oficinas para tratar de acabar el primer gobierno progresista de Colombia, por lo menos en este siglo y el siglo pasado, hasta Alfonso López Pumarejo. Bueno, y entonces le tengo que decir al señor Marco Rubio, hermano, si me va a meter preso, a ver si puede. Si me quiere poner la pijama naranja, inténtelo. Pero este pueblo no se le arrodilla. Sus odios del pasado, que no los conozco, ni ningún colombiano es culpable de lo que le pasó a su abuelo o a su papá en Cuba, tiene que arrodillarse porque aquí hay un jaguar a punto de despertar. No nos amenace, no nos engañe, que sabemos las jugadas. 2 siglos de saber de andar de guerra en guerra en este pueblo. Guerras de todo tipo, por nada a veces nos han enseñado que es la malicia indígena. El hecho de que hoy se conmemore un año, no, 4 años, año 2021, 21 de noviembre, el estallido social comenzaba en Colombia, en todo el país se extendió con las consecuencias que ya conocemos, un gobierno que no quiso dialogar con las juventudes, que fueron la principal fuerza de esa movilización social, que decidió fue enfrentar la demanda de necesidades, de satisfacer después del COVID una serie de indudablemente necesidades básicas que tenía la gente, y lo que propuso fue una reforma tributaria basada en impuestos, lo llamé así en ese momento, sobre la sopa, sobre la comida. Ya escaseaba, ya había un grave problema de incremento de la pobreza en Colombia en virtud a una mala y desastrosa política hecha durante el COVID. La televisión dice, no, es que en todos los países fue igual. No es cierto. En muchos países, incluso en la época del COVID, disminuyó la pobreza por la cantidad de dinero que el gobierno giraba a sus ciudadanos y ciudadanas. Aquí se hizo lo contrario, se aprovechó la cuarentena del COVID, la enfermedad, para endeudar el país. Yo estoy acabando de pagar esa deuda. La comencé a pagar y la estoy acabando de pagar. Claro que provoca un enorme déficit. Solo por dar 2 grandes cantidades, cada vez uno descubre más.
cerca de 70 billones de pesos, el presupuesto de un año de la educación, todo en un subsidio a la gasolina. Ese subsidio a la gasolina se llevó una parte muy importante de los ingresos de este gobierno. No voy a hablar de eso, no es el momento, pero sumado a 5.000 millones de dólares de endeudamiento que tuvo el gobierno Duque con el Fondo Monetario Internacional, único país en el mundo. En ese momento, a ningún gobernante de los 190 y pico países que existen en la Tierra se le ocurrió que para financiar la política que pudiera mitigar los efectos de la enfermedad había que endeudarse con un préstamo que es como con tarjeta de crédito, pagadero prácticamente de inmediato, 3 años, 5.000 millones de dólares, y le tocó fue a este gobierno. Y este mes se paga la última cuota. La última. Claro que solo... Gracias. 5.000 millones de dólares a una tasa de cambio, oiga cómo está, 3.700. 3.700 por 5, ¿cuánto da? 5%, 35, 18, ¿cuánto? 18,5 billones de pesos más o menos, más 70, estamos acercándonos a 90 billones de deudas que dejó para pagar ya. Yo digo, no debimos haber pagado así tan rápido porque hubiéramos podido hacer muchas más obras sociales si esa deuda no hubiera ocurrido o se pagara muy a largo plazo. Pero el problema está en qué se gastaron esos dineros. Y cuando uno va y mira el gasto, y ahí por qué estalló la sociedad, el gasto imperceptiblemente, con aval del Consejo de Estado, hay que decirlo, que miraba los centenares de decretos de estado de conmoción interior, y con aval del Congreso de la República, que no se podía reunir físicamente por la enfermedad, terminó dedicándose el dinero a pagar las nóminas de las empresas más grandes de Colombia, es decir, subsidiar a los ricos más ricos de Colombia. Y entonces 90, 100 billones de pesos destinados a los ricos más ricos de Colombia, en un país terriblemente desigual, que acababa de salir de una de las peores enfermedades que ha tenido la humanidad en el último siglo, estalló. Estalló porque decidieron financiar el Estado, no con los ricos que devolvieran el dinero que se les había dado, sino poniéndole impuestos a los pobres para que pagaran la yuca y el hueso para echarle a la sopa y la arepa, etc. Han pasado 4 años. Los que estuvieron en el estallido, hoy no tan jóvenes, pero siguen siendo jóvenes, y los muertos, y las familias de los muertos. Y ustedes tienen razón, ante una enorme impunidad. Quise colocar una terna de fiscales que fueran independientes a la política, todas mujeres, recuérdenlo. Una fue escogida, pero no entiendo por qué no investiga el estallido. Trata de investigar otras cosas, no voy a criticar ahora, ya llegará su momento, pero ¿dónde están las investigaciones sobre el estallido social? ¿Por qué los presos que hay son en general muchachos acusados de terrorismo cuando lo único que hicieron fue protestar? ¿Dónde están los juzgamientos y los juicios disciplinarios a jueces que aceptaron la fórmula de Barbosa y su cúpula en la Fiscalía al servicio del narcotráfico, que les ordenó, sin que tuviera esa competencia, juzgar a personas jóvenes que lo que querían era protestar y demandar soluciones en Colombia?
y ser tratados como terroristas. Trump hace lo mismo ahora, pero yo diría que los señores de la Fiscalía General de Colombia más bien le han enseñado a Trump a maldenominar qué significa un terrorista. Un joven que protesta no es un terrorista. Un latinoamericano en los Estados Unidos no es un terrorista. Una persona que se llame colombiano o que nazca en Venezuela o en el Perú, en el Ecuador, no es terrorista. Una persona que por pobreza tenga que irse en una lancha en el Caribe a demandar unos dineros llevando un tráfico ilícito no es un terrorista. Terroristas fueron los que asesinaron los jóvenes por protestar. Terroristas son quienes en lugar de dialogar convocan a la fuerza pública a infringir el derecho de gentes y matar ciudadanos y ciudadanas o golpearlos o encarcelarlos o llenarlos de gases cuando esos ciudadanos y ciudadanas lo único que están diciendo es que lo que quieren es justicia social. Se conmemoran 4 años hoy aquí en este mismo sitio y puedo decir que por lo menos este gobierno entrega un hecho. Ese hecho tiene que ver con el tema de entregarle a esa misma juventud que salió a luchar y a las nuevas generaciones que entonces niños y niñas ya son adolescentes, quizás ya han salido de sus colegios en estos 4 años, esta sede universitaria, que debería tener un nombre. Esta sede, este multicampus, como se le denomina, debería tener un nombre. No sé si han pensado en eso y me equivoque, pero debería rememorar los hechos de hace 4 años, porque los monumentos, los nombres de las calles, la forma como la sociedad designa los lugares, tienen que ver con su historia y con su alma, no pueden ser impuestos. Tristeza da ver en las capitales, y esta es una, monumentos a los conquistadores. Eso debería ser extirpado desde hace tiempo, o puestos en un lugar que se llame el Museo de la Conquista, y donde pongan los instrumentos de tortura y los elementos con los cuales despojaron a los pueblos indígenas de su tierra en estos territorios. Pero los lugares públicos deberían traer la historia verdadera del pueblo. Por tanto, este multicampus debe tener un nombre que rememore lo que sucedió aquí hace 4 años, y lo dejo en puntos suspensivos porque no voy a ser yo el que le ponga ese nombre, sino ustedes. Aquí 4 años después no venimos a disparar gases lacrimógenos. La policía aquí no viene en motos disparando de frente a la población. Aquí no se están casando jóvenes, casando con Z. Aquí no venimos a llevarlos a la cárcel. Aquí venimos a abrir las puertas del saber. Las puertas del saber son las puertas de la libertad. Son un paso hacia la equidad social. Allá brilla esa estrella que a mí me cobijó muchas noches, porque dormí por allá arriba muchas veces. Incluso, Daniel, me gustaría que se rememorara, hay un libro de fotos, no sé dónde andará, quién tendrá una copia, lo vi, de esos libros finos que ponen encima de las mesas, con las fotos de centenares de jóvenes que murieron ahí. Una historia olvidada que debe ser recuperada de mucho antes del estallido social. Estoy hablando del año 84, 85. Estoy hablando cuando ya se hizo una bandera de la paz en esa estrella, y todo terminó año 85, en que los tanques de guerra entraban a tumbar la bandera de la paz, y en medio, entre el tanque que estaba aquí y subía hacia allá, murieron centenares de jóvenes en trincheras, disparando. Una guerra, uniformados o no,
algo que aunque hay que recuperar porque es la memoria, así como sacamos el cañón del galeón San José, y vamos a sacar el galeón San José, porque es para recuperar la memoria de hace 3 siglos. Aquí es para recuperar la memoria de hace unas décadas y de hace 4 años. Lo que le ha dado las juventudes en generaciones diferentes de Siloé a Colombia es toda una escuela de libertad, de lucha por la democracia. Y habrán problemas hoy, yo lo sé, pero este lugar y este hecho en donde abrimos puertas de la educación y del saber incluso, y esa es una revolución en la reforma a la salud que el Congreso no va a aprobar y que tenemos que aprobar nosotros, el pueblo, es que aquí va a haber una facultad de ciencias de la salud y será gratuita. No hace mucho, quien quería ser médico, médica, le nacía en su corazón esa vocación, tenía que ir primero a una gran ciudad, a sus lugares más ricos, y segundo, pagar, porque pasar en la Universidad Nacional era todo un milagro. O endeudarse con el CETES para pagar 20 o 30 millones semestrales y después colgarse el cuello porque no podía pagar la cuota. Hoy aquí estamos entregando es otra solución diferente. Esta solución es diferente es que también, ya no en el norte de Bogotá, en una de esas universidades en la sabana de Bogotá o en otros lugares del país de riqueza, ya no, sino en las faldas mismas del Siloé combativo, puede llegar un muchacho, una muchacha de cualquiera de estas comunas populares que desee estudiar medicina y llegar unas pocas cuadras y subir 2 escaleras y llegar a la Facultad de Ciencias Médicas del Multicampus y no pagar ni un peso. Es una solución. ¿Y dónde está la magia? O sea, ¿por qué antaño, hace 5 años no se podía? ¿Y por qué hoy sí se puede? No ha habido un milagro. Bueno, el milagro fue que por primera vez el pueblo votó por el progresismo de manera mayoritaria. Pero en realidad lo único que hemos hecho, a pesar del enorme pago de la deuda que dejó Duque, quizás sabía que nosotros íbamos a ganar y por eso lo hizo, quizás. A pesar de eso, lo único que hemos hecho es que el dinero público se priorice en su gasto para la gente más pobre y sus necesidades. Eso es todo. Lograr que derechos fundamentales que la Constitución establece sean universales. Ese es el punto central. Aquí no hicimos un socialismo, yo no expropié una sola máquina, no expropié una sola hectárea de tierra. Ganas sí me dieron. Porque hay cosas que, hay injusticias que no. Pero yo me comprometí y trato de cumplir mi palabra hasta donde pueda, en que lo que necesitábamos era aplicar la Constitución del 91 antes que nada, volverla realidad, no papel. Y la Constitución es una Constitución de derechos que plantea que a partir de que lo básico, no estamos hablando de cosas complejas, sino la salud, la educación, la pensión, el agua potable, la alimentación, la tierra, dice la Constitución, sean derechos de la gente universales. Es decir, que cada persona que nazca en cualquier lugar, de cualquier color de la piel, sea hombre, sea mujer, cachaco, costeño, del Pacífico o no, tenga el derecho y se le garantice. Y entonces nosotros leemos en la Constitución derecho a la salud, derecho a la educación, y encontramos la mayoría de la gente sin salud y sin educación.
Y entonces, ¿qué se hizo la Constitución? Pues papel, retórica, decimos, palabras que no se cumplen, palabras sin poder. Si algo tendrán que reconocer en mi gobierno es que nosotros entregamos palabras con poder. Así fue como devolvimos los aviones que llegaban con colombianos encadenados, palabras escritas. No teníamos ni un cañón ni un misil para decir nada, pero se devolvieron. Y así fue como otras palabras dijimos en Naciones Unidas, último discurso, lo dije en todos. En Palestina hay un genocidio y hay que detenerlo, y hay que configurar un ejército de la salvación a la humanidad, y hay que ir a Palestina. Y empezaron a decirme varios países, vamos para esa. Trump creyó, porque dije en la calle, si el ejército de Estados Unidos va a Palestina a dispararle a ese ejército donde estaremos nosotros, no obedezcan. Creyó que le estaba diciendo a la policía de Nueva York que no le obedecieran a él, y ahora estoy en la lista de los narcotraficantes. No sé cómo voy a vivir después de que salga el gobierno, pero Dios proveerá, dice la Biblia. Y en verdad mi experiencia me ha enseñado que en cuestiones de sobrevivencia, si uno tiene el apoyo del pueblo, no hay problema. Siempre alguien dará la mano en cualquier lugar del mundo, siempre. Pero volvamos aquí a nuestro lugar. La palabra tiene poder. Hay que reelegir el programa, el proyecto. No voy a hablar de elecciones, pero la palabra tiene poder. ¿Cómo se detuvo? Aunque todavía hay 335 asesinatos más de niños en Gaza, ¿cómo se pudo detener la avalancha que llevaba 70,000 personas muertas? Unas niñas colombianas, entre otras, que les voy a poner en la cruz de Boyacá. Vamos a hacer ese acto en poco. ¿Es Bayuna? ¿Quién es Bayuna? Manuela, de la Universidad del Valle. Bueno, y otras mujeres, jóvenes, la mayoría, y jóvenes hombres salieron en el mar a las 4 o 5 días, hicieron una catástrofe humanitaria con ellos, llegando a Israel en aguas internacionales. La mayoría de los países de la OTAN decidieron no apoyar a Israel, y Trump echó para atrás. Se fue por allá, hizo un proceso de paz. Multitudes de personas, millones de ciudadanos y ciudadanas en los países que estaban aplaudiendo el genocidio, incluidos los Estados Unidos, salieron a las calles. Por eso hoy podemos hablar relativamente de paz. Pues Colombia tiene que aprender a que millones de ciudadanos y ciudadanas tengan que salir a las calles si pretenden que echemos para atrás. Y de esto sí quisiera hablar un poco. Viene diciembre, la estrella de Siloé nos lo avisa. Con diciembre apenas pasen las fiestas, empieza la campaña electoral. Es decir, de aquí a las semanas que están, incluido el 24, incluido el 31, hay que pensar qué se va a decidir. Al presidente de Colombia le corresponde garantizar las elecciones. Ninguna mesa puede suspenderse. Anote esto, ministro. Lo que hay es que aumentar las mesas electorales en Colombia. Ojo. El país solo decide dos cosas:
simples. O volvemos a la gobernanza paramilitar, es decir, hace 4 años. Y ya sabemos qué pasó aquí hace 4 años. O vamos para adelante. Solo hay dos. O volvemos a la gobernanza paramilitar o vamos para adelante. Pero yo le invito a Colombia a ir para adelante. La gobernanza paramilitar ya tiene un eximio representante de lo que eso significa. Y vamos a ver, veremos quiénes deciden ir para adelante. Para adelante significa más sedes universitarias, más tierra para el campesinado, una junta directiva del Banco de la República que no eche la economía para atrás, una corte constitucional que reivindique el Estado social de derecho en Colombia. Para adelante significa que el Estado social de derecho se vuelve realidad en Colombia. Y yo creo que no hay que tener miedo, no tenemos que asustarnos. Lo que viene es más libertad, más democracia para Colombia. Y veamos, ahora, antes, cuando gané, hace 3 años y pico, nos decían de pronto Petro se arrodilla, de pronto Petro va a nuestros clubes, se toma un whiskycito con nosotros, recibe un billetico, no lo juzgamos, no lo molestamos y hace que todo siga igual, era lo que pensaban. Hoy ellos saben que eso no va a pasar. Ellos saben que, y me refiero a la oligarquía de Colombia, saben que nosotros vamos en serio. Y que ese ir en serio, no es que vamos aquí a quitarle a la gente bienes o fusilar gente en cadalsos y cosas por el estilo. No nos interesa perseguir a nadie. Nos interesa la democracia más profunda en Colombia y nos interesa fundamentalmente que en este país, uno de los más desiguales del planeta Tierra, pueda haber justicia. Justicia para los que han muerto, justicia para quienes han sido víctimas y justicia en general para la sociedad en sus deseos de ser seres libres y progresar. Justicia es progreso. Yo creo que no hay colombiano o colombiana en cualquier lugar de Colombia que no quiera progresar. Lo que pasa es que a la mayoría no los dejan, no pueden, no les dan las oportunidades, no abren estos edificios para hacer universidades o se construyen nuevos, se van construyendo. No abren las posibilidades de que el dinero de la salud, en vez de ir al bolsillo del ricachón de siempre que se lo gasta en Miami, en jets y con las novias en el jet, vaya de la gente que por ahí tiene un problema cardíaco o cáncer o se prevenga incluso la enfermedad. Eso es lo único que aspiramos a dejar, una Colombia libre y justa, democrática. Pero ya ellos saben que no tienen las mayorías. Bueno, pero ingresaste. Ellos quieren derrotarnos, es su lógica, y nosotros queremos ganar. Pero los instrumentos que usaban tradicionalmente para ganar el poder ya no les sirven. Ellos usaban los medios de comunicación para engañar a la gente.
Ya muchísima gente no se deja engañar de las mentiras del medio de comunicación que le pertenece al rico más rico de Colombia. Ellos usaban el billetico para comprar los votos de los pobres. Y el pobre iba a una urna sin saber por quién iba a votar. Y terminaba siendo el que daba las órdenes para venir aquí a matar los jóvenes en la ladera de Siloé. Ya el pobre ha adquirido conciencia, el pueblo trabajador sabe quién le garantiza sus derechos, la mujer trabajadora no se deja engañar de la sonrisita alegre de un señor con corbata, sino que ama y quiere los cambios. Incluso yo diría a Petro. Ya la mafia la estamos arrinconando, así digan que no, la estamos arrinconando. Y entonces, ¿cómo nos van a ganar? Y aquí el alcalde de Cali fue parte, no digo que se inventó, fue parte de una estrategia que es la que yo quiero aquí analizar. Él se fue con Fico, creo que fue, a Miami o a Washington. Y después se fue Vicky Dávila. Y después se fue el que yo digo que es el hidalgo descendiente de esclavistas, el señor Leiva. Y después se fue la Cabal. Y después se fue la Catherine, no me acuerdo, Juvenao. Y después se fue todos los políticos buscando cómo unos gringos bastante de extrema derecha los salvaban. Y entonces, y ahí la estrategia, y tenemos que analizarla en los barrios populares bien. Porque los gringos ya supieron, les enseñaron los que de aquí fueron, todos los que fueron, o la mayoría de los que fueron a Miami y a Washington, son amigos de las mafias, del narcotráfico, de la cocaína, son amigos. No quiero mencionar nombres propios aún, pero los señores que fueron a hablar para que Rubio le dijera a Trump que pusiera preso a Petro, oigan esa barbaridad, y que me metieran en una lista de narcotraficantes, esos señores colombianos y señoras colombianas sí que tienen relaciones políticas y familiares con el narcotráfico en Colombia, o si no que me lo diga Vicky Dávila. ¿Qué es la estrategia entonces? Tratar de mostrarle al mundo que el presidente progresista de Colombia está ligado a narcos. Saqué todas mis cuentas bancarias, que son poquitísimas, desde el año 2022, antes de elecciones hasta las fechas, para que cualquier ciudadano o ciudadana mire en qué me gasto mi sueldo, o si tengo más dinero que mi sueldo. Ahí están. Hasta ahora ha pasado una semana y ningún periodista ha dicho, oiga, lo único que me han dicho es que compré en unos almacenes de lujo, que no compré para mí porque yo siempre uso estas ropas, estas botas no cuestan mucho y me las regaló el ejército, ¿cierto? Pero es que son buenas y cómodas. Estas las hacen los gringos hacen esas botas. No, pues me pillaron ahí porque después les cuento. Pero no pudieron para nada demostrar por qué estoy en la lista. ¿Por qué me llama narcotraficante el señor Trump? ¿Por qué me calumnia? Tengo muchísimas ganas. Voy a dar un lapso de negociación, un lapso de tiempo, porque soy coherente con lo que pienso. Pero si no, me voy a pelear jurídicamente en los Estados Unidos. Ya tendré tiempo para eso porque dejo de ser presidente de la República.
Ahora, ¿cuál es el problema? Que no es solamente tratar de desacreditar al presidente, calumniarlo, sino lo que va a pasar con la gente que aquí me mira y los que no están aquí. Y es que los señores decidieron meter billete a la lata. Y voy a explicar qué es lo que hicieron, porque además me contaron en dónde fue la reunión y algunos de los que fueron. No fue una reunión física, fue una reunión virtual. Ahí estuvo un norteamericano representando, dijo ser el gobierno de los Estados Unidos, y decenas de alcaldes de Colombia. Claro, saben que la mayoría de los alcaldes de Colombia no son progresistas. Y estaban varios candidatos presidenciales oyendo al gringo. Y entonces dijeron ahí las instrucciones ahora a la oposición mía le llegan de Washington. No tienen cabeza para sacar las ideas de aquí, de Suacha o de Cali o de Siloé o de Ciudad Bolívar, sino que las tienen que traer de Washington. Les dijeron, les vamos a dar un billete para que se puedan, ojo con esto, comprar los votos de los pobres en Colombia. Voy a explicarlo más. Saben ellos que mi gobierno y quien les habla es muy querido entre la clase trabajadora y popular de Colombia. Saben ellos que si yo me candidatizara, que no puedo, les ganaba de lejos otra vez las elecciones. Uribe dice, no, que es que hay que unir y unir. A ver, no, podía unirlos a todos y no podían ganarme. Pero yo dije, no me voy a reelegir. Y entonces, como recuerdan que para ganar elecciones ellas lo compraban el voto a los pobres, que ese dinero tenían que sacarlo robando solo al Estado y pidiéndole al narcotráfico que les diera el billete para comprar los votos. Y por eso el narcotráfico en Colombia tiene poder político y por eso hubo una gobernanza paramilitar y por eso el señor Álvaro Uribe sí gobernó en Antioquia y en Colombia con narcoterroristas. Le recojo la palabra al señor Trump. Y entonces el señor Trump, ¿qué está haciendo con los amigos de los narcoterroristas colombianos? Pregunto yo. Porque narcoterrorista es el que exporta cocaína y mata en masa colombianos en Colombia. ¿Y quiénes eran esos? A esos que se hizo un proceso de paz que yo he respetado. A eso le llamo, a esos políticos que gobernaron con gente que exportaba cocaína a Estados Unidos y mataba en masa colombianos en Colombia. Yo le llamo gobernanza paramilitar. Lo que está criticando Trump cuando habla de narcoterrorismo es lo que sus amigos reciben en sus oficinas para tratar de acabar el primer gobierno progresista de Colombia, por lo menos en este siglo y el siglo pasado, hasta Alfonso López Pumarejo. Bueno, pues se sacaban los votos de la plata del narcotráfico y por eso yo hice 10 años de debates en el Senado y en el Congreso, mostrando con nombres propios quiénes eran los políticos que recibían el dinero de los narcoterroristas para comprarle los votos al pueblo, para hacerse elegir y después tomar las medidas con que iban a venir a estas barriadas populares a matarle a los hijos de quienes compraron los votos en Colombia o los vendieron. La policía tiene una orden y quiero que me escuchen.
¿Dónde está el general de la policía? ¿Estaban aquí? ¿Dónde está el general? Por favor, tome asiento, hermano, que está ante su comandante supremo. Nadie les está pidiendo que tomen posición en deliberaciones porque constitucionalmente ustedes no las deben tomar. Pensar sí, porque ¿quién las prohíbe? Pero deben escuchar a su comandante supremo. La orden que yo les doy a partir ya del inicio de elecciones, y eso se llama garantías electorales, es que la primera prioridad de la policía es capturar a todo comprador de votos que se mueva en el territorio del Valle del Cauca. Haremos una tabla y así se medirá la eficacia de cada mando. No ordeno a matar, a nada de eso, ordeno a garantizar el voto libre en Colombia. Y la policía tiene que garantizar el voto libre en Colombia. Todo comprador con dinero en efectivo, no solo el día de elecciones, sino un mes antes que empiezan a comprar los votos, que pase por estos lugares debe ser capturado y comete un delito, de inmediato debe ser puesto a órdenes de la Fiscalía General de la Nación. Orden de su comandante. Ahora, ¿qué fue lo que le dijeron? Y tomen nota. La plata, el dinero en dólares con que se va a comprar los votos, primero no va a ser a través del comprador del barrio. Y no va a ser compra, va a ser deuda. Óigame en esto. Vamos a entrar a una fase de la política del voto endeudado. Señores, todos los alcaldes que estaban en esa reunión empezaron a ofrecer instituciones para recibir decenas de millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo sin permiso del gobierno nacional para que se entreguen crédito para comprar tamales, lechonas, bicicletas, motos, tejas, todo lo que antes se hacía con el dinero del narcotráfico en Colombia. Van a tener ustedes una oferta de crédito, ojo, con tasa de interés, y el que pague ese crédito, sea el ciudadano, sea el municipio, el distrito, ese queda endeudado. Son los bonos Carrasquilla, acuérdense ustedes, los mismos bonos Carrasquilla, pero con el aval del gobierno de Estados Unidos a través del Banco Interamericano de Desarrollo para entregar a manos llenas como deuda, el gota a gota, pero para que ustedes voten por sus verdugos, los amigos del señor Marco Rubio que quieren que gobierne en Colombia. El pueblo colombiano decidirá, pero he citado una reunión urgente hoy, nos tenemos que ir a eso, a todo el estamento financiero, y tiene que venir el señor delegado de Colombia a la Junta del Banco, no sé cómo se llama, de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, que nos explique por qué quieren violar la Constitución. Eso sí es un golpe de Estado. Y lo digo porque la Constitución prohíbe que dineros extranjeros de gobiernos o de empresas o de personas entren en las elecciones a definir lo que libremente tiene que definir el pueblo de Colombia. Y entonces le tengo que decir al señor Marco Rubio, hermano, si me va a meter preso, a ver si puede.
Si me quiere poner la pijama naranja, inténtelo. Pero este pueblo no se le arrodilla. Sus odios del pasado, que no los conozco, ni ningún colombiano es culpable de lo que le pasó a su abuelo o a su papá en Cuba, tiene que arrodillarse porque aquí hay un jaguar a punto de despertar. No nos amenace, no nos engañe, que sabemos las jugadas. 2 siglos de saber de andar de guerra en guerra en este pueblo. Guerras de todo tipo, por nada a veces nos han enseñado que es la malicia indígena. Aquí no queremos un pueblo de rodillas. Si el pueblo libremente quiere que regrese la gobernanza paramilitar, pues no tenemos otra que obedecer, solo que no nos quedaremos callados después. Pero si el pueblo libremente quiere que Colombia siga para adelante, sigue. Aquí nosotros no somos antigringos ni quemamos banderas. Si quieren venir a hablar, vienen, pero no con mañas, sino a hablar de tú a tú. Así que vayan diciéndole al señor presidente del Banco Interamericano de Desarrollo que no va a entrar su dinero en las elecciones de Colombia. Que el pueblo de Colombia no se deja vender. Y si van a entregar créditos, cójanlos, pero para producir maíz, tener marranos, construir una casa o mejorarla. No para comérselos, porque quedamos endeudados, empeñados, y lo que hay que construir es riqueza. La orden que todas las instituciones financieras del gobierno nacional tiene es que todo su volumen de crédito se le entrega a los pobres de Colombia. Ahora, si el BID intenta, sin permiso del gobierno nacional, competir con los dólares por el voto de los colombianos, que está prohibido. Bien, y ahora aquí, 9,000 nuevos estudiantes tendrá esto. Y espero, Daniel, que otros 9,000 puedan entrar en el lado oriental, en Agua Blanca. Y espero que un tren empiece a funcionar entre Yumbo y Buenaventura. Y espero que de aquí salgan médicos y médicas a atender toda esa gente que está ya encaramada, que necesita servicios de salud y que pueden perfectamente vivir. Y espero que Cali se convierta en la capital no solo de la resistencia, sino del gobierno progresista en Colombia, en el occidente de nuestro país. Una Cali inteligente, una Cali donde el joven negro no mate a otro joven negro, sino sepa que su color de piel es para demandar la igualdad y la justicia. Una Cali donde la mujer, y no vuelvo a repetir la frase que dije, que está basada en la ciencia, pero no la voy a repetir. Que la mujer entienda que no es esclava, que no es sirvienta de nadie, sino que es mujer libre y tiene toda la opción de llegar y de tener el poder, porque una sociedad democrática es una sociedad de hombres y mujeres libres. Y lo que quiso Bolívar en este país no fue tener esclavos, aunque tenía uno. Lo que quiso Bolívar en este país es que fuéramos una sociedad gran colombiana de seres humanos libres. Y es por eso que nos apuntan con cañones, no nos equivoquemos. Y es por eso, porque quieren quitarnos las riquezas que hay debajo de la tierra. Pero quieren arrodillar la riqueza mayor que una sociedad tiene. Y la riqueza mayor de una sociedad no es más que el ser humano, que el pueblo, que la gente, que las ilusiones,
que la esperanza, el día que durmamos la esperanza, el día que nos maten la esperanza, matan el futuro, matan la alegría, matan a la gente, y no vamos a dejar que nos maten. Así que, por favor, esta Ciudadela Libertad, ojalá, no, yo no voy a ponerle el nombre, esta Ciudadela que sea el corazón de la libertad de Cali, el corazón de la libertad de la juventud, que es el cerebro el que vuela, también el cuerpo, pero es el cerebro que vuela, y el cerebro, para que vuele libre, tiene que saber, tiene que leer, tiene que criticar. No hay lectura que no critique, y no hay lector bueno o lectora buena que no critique lo que lee. Así que leer, me preguntó una niña ahorita antes de subirme al avión, niña chiquita, digamos, ¿de qué? Con 7 años. Me dijo, ¿qué me recomiendas para ser una buena líder en Colombia? Me dijo la niña. Me puse a pensar. Entonces le dije, solo 2 palabras: ayuda, ayuda y lee. ¿Qué es un socialista? Una persona que ayuda y lee. ¿Qué es un dirigente? Llámese como se llame, hombre o mujer, bueno, una persona que ayuda y lee. A veces nos tenemos que ayudar nosotros mismos. Pues ustedes, hermanas y hermanos, sean personas que ayuden y lean, porque no hay nada más peligroso que una persona capaz de darle la mano a otra más débil y que tenga ideas y lea y alimente su cerebro y le dé alas, porque no solamente volará esa persona, sino la persona que ayuda, y así sucesivamente hasta que seamos legiones en el mundo y alcancemos a ser una humanidad libre, que es el objetivo que todos proponemos. Porque el día en que seamos una humanidad libre no habrá guerra, no habrá codicia, habrá muchísima vida en este planeta, de la cual Colombia es quizás el paraíso, el país de la belleza. Gracias, muy amables, por haberme escuchado. Muchas gracias, señor presidente.